Santiago capítulo 1, del versículo 2. Santiago capítulo 1, del versículo 2 al 4. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Santiago capítulo 1, del versículo 2 al 4. ¿Sí estamos bien? Ok, vamos a leer en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, del versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, amén, ¿sí está conmigo? Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice su Biblia? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Vamos a enfocarnos una vez más en el versículo 4. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Con un fuerte aplauso puede tomar asiento en esta mañana. Gloria al Señor. Bueno, yo quiero hablarte en esta mañana de algo muy importante en relación a nuestra vida espiritual. Y acá vamos a encontrar una de las razones por las cuales a nosotros nos cuesta soportar algunas situaciones en nuestras vidas, calificando las pruebas, por supuesto. Son las situaciones que a veces no conciliamos, a veces no reconocemos, no aceptamos que pasemos por diversas pruebas. Pero acá la palabra del Señor nos enseña algo muy importante, que si nosotros lo recibimos y lo ponemos en práctica en nuestras vidas, va a ser de mucha ayuda para que nosotros podamos soportar esas diversas pruebas que a veces nosotros mismos nos oponemos que sucedan en nuestras vidas. Y es obvio, ¿a cuánto les gusta pasar por diversas pruebas? ¿A cuánto les gusta pasar por diversos momentos que a veces nos dejan a su paso malestares? A ninguno, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, Santiago se dedica a hablarnos del fruto de la paciencia. ¿Había oído usted eso? El fruto de la paciencia. El fruto de la paciencia. Y es una de las cosas que tenemos nosotros que editar y escanear bien en nuestras vidas, ¿verdad? Y extraer de allí lo que es la paciencia, comparar, aprender la paciencia de la que habla Santiago y compararla con la paciencia que yo siento. ¿Cuántos tienen paciencia? ¿Cuántos de los que están acá tienen paciencia? A veces se nos acaba la paciencia, ¿verdad que sí? A veces se nos agota la paciencia. Bueno, pero necesitamos saber si esa paciencia que se nos agota a nosotros es de la misma paciencia que habla Santiago. Si esa paciencia que nosotros decimos, a veces nosotros decimos, es que yo no tengo paciencia. Miren, debemos nosotros reconocer, vuelvo a reiterar y valga la redundancia, cuál es la paciencia que se nos agota. Porque la paciencia que debemos nosotros tener, de la que habla Santiago, al contrario, debe abundar en nosotros en la prueba. Si se nos acaba esa paciencia, sí vamos a tener problemas, ¿ok? De eso quiero hablarle.
sin más preámbulo, leímos allí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, donde Santiago es uno de los apóstoles que busca la manera de dirigir en algunas enseñanzas en cuanto a conducta a los creyentes, a los hermanos. Y en esta oportunidad hace ver a las personas que las pruebas, las circunstancias y las adversidades, las tribulaciones, tienen una solución para poderlas soportar. Hay una alternativa para que nosotros podamos soportar esas tribulaciones, podamos nosotros soportar esas pruebas de una manera muy espiritual. Eso es lo que nosotros como seres humanos muy poco nos dedicamos. Cuando viene una prueba, lo primero que nosotros enfocamos es nuestra visión material, nuestra visión terrenal, y por eso es que a veces las pruebas se nos hacen tan pesadas. Por eso es que a veces las cargas se nos hacen tan pesadas, porque no hemos restaurado nuestra visión ahora en el Evangelio. En el Evangelio, nuestra visión no puede ser de la misma manera que cuando nosotros no creíamos en el Señor. Nuestra manera de ver las cosas ahora es diferente, porque en el mundo solamente nosotros buscábamos causas materiales de algunos acontecimientos de nuestras vidas. Pero ahora en el Evangelio se nos es abierto los ojos y nos damos cuenta que hay algunos factores más que materiales que prolongan algunos acontecimientos de nuestras vidas, como lo es el mundo espiritual. ¿Sí me está oyendo, iglesia? Como lo es el mundo espiritual. Entonces, cuando estábamos en el mundo, nosotros nos enfrentábamos a diversas adversidades y pruebas materialmente. Pero ¿cómo lo íbamos a enfrentar espiritualmente si ni siquiera sabíamos si había algo espiritual trabajando detrás de esas adversidades? Pero ahora en el Señor, que nuestros ojos son abiertos, vuelvo a reiterarlo, el libro de Efesios capítulo 6 nos dice que no tenemos lucha con carne y sangre, sino contra espíritus que habitan en las regiones celestes, principados, potestades, huestes espirituales que habitan en las regiones celestes de la maldad. Y esto es una verdad. Entonces Santiago nos viene a hablar de algo muy importante que nosotros debemos activar en nuestras vidas para que podamos nosotros luchar más y ser vencedores en cada una de esas pruebas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Santiago les hace ver a las personas las pruebas, los procesos de las tribulaciones de una manera muy especial. Él usa esta expresión, fíjense, tener por sumo gozo cuando estéis pasando por una prueba. Tener por sumo gozo cuando estéis pasando por alguna prueba. ¿Por qué Santiago dice esto? Ahora, es difícil gozarse en una prueba, ¿verdad que sí? Es difícil gozarse en una prueba. Y necesitamos algo que nos haga ver las pruebas de otra manera, para que nosotros podamos entender de lo que dice Santiago. Necesitamos algo que nos haga ver las pruebas como algo no tan difícil, y en vez de producir en nosotros lamento, pueda producir lo que dice Santiago: gozo. ¿Será esto posible? Sí, es posible. Ahora, nosotros como creyentes sabemos que la mayoría de nuestras tribulaciones pues son pruebas.
La mayoría de parte de Dios para probarnos. Estamos pasando por el fuego. Está siendo probada nuestra fe, está siendo probada nuestra genuinidad como hijo de Dios. Está siendo probada nuestra fidelidad a Dios. Está siendo probada nuestra constancia a Dios. Nosotros somos probados como el oro fino. Cuando nosotros decidimos servir a Dios y le decimos como Pedro le dijo a Jesucristo: Señor, mire, todo el mundo te va a abandonar, todo el mundo, y yo no te voy a dejar. ¿En dónde fue probado Pedro? Este andaba con Jesús, incluso habla como alguno de ellos, y lo negó 3 veces. Yo no voy a faltar a la iglesia es lo mejor para mí. Viene una prueba y lo primero que hacemos es faltar a la iglesia. ¿No entiendes que estás siendo probado en lo que tú mismo profesaste que no ibas a fallar y que ibas a fortalecerte? No, lo mío es la oración. Vas a ser probado. Quizás vas a recibir buen trabajo, quizás vas a recibir buenos ingresos que van a querer desenfocarte a ti de ese propósito. Pero como creyentes somos probados en todas las áreas, aún en cada adversidad. Mire, es bueno servir a Dios cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades, cuando el tiempo está libre, cuando hay transporte, cuando hay dinero, cuando hay comida, cuando hay todo. Yo danzo como David. Pero cuando no hay comida, cuando no hay dinero para el pasaje, cuando no hay agua, cuando no hay medicamento, cuando no hay el sustento, cuando no hay felicidad, cuando hay problema a la derecha, a la izquierda, ¿sigue el mismo ritmo espiritual en nuestras vidas para con Dios? Signo de interrogación. Eso te lo respondes tú mismo. Y en eso tenemos nosotros que poner nuestra vida espiritual en una balanza. ¿Cómo marcha mejor cuando no hay necesidad o cuando hay necesidad? ¿Cómo debería marchar mejor cuando hay o cuando no hay? Pues por todo he sido probado, dijo Pablo, y he aprendido. Yo le puedo cambiar la palabra he aprendido a contentarme por un sinónimo griego que no lo va a encontrar en la lengua española. He aprendido a alabar al Señor en cualquiera que sea mi situación. Aprender a alabar al Señor en cualquiera que sea nuestra situación. Si no, pregúnteselo a Juan cuando estaba en la isla de Patmos por causa del Evangelio. Hermano, él recibió visiones cuando no estaba preso. No recibió visiones cuando no estaba preso. Él no recibió tanta información cuando todo marchaba bien. Cuando su nivel espiritual creció en la prueba, su nivel espiritual se desarrolló aún más intensamente en una cárcel. Y el Señor le dijo: escribe todo lo que ves. Y fue llevado en el Espíritu y oyó palabras inefables, dice la palabra del Señor. Fue trasladado al tercer cielo, hermano, porque él no atendió lo que sus ojos veían, mas atendió con su espíritu las cosas del Dios de la gloria. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros podamos desarrollar, hermano, ese nivel espiritual aún en la prueba, aún en el dolor, aún en la lucha, aún en la adversidad, hermano. Porque si en realidad todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Dios te va a decir: demuéstramelo. Demuéstrame pues que todo en Cristo lo puedes. Demuéstrame pues. Nos pica un zancudo y ya nos olvidamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, sabemos que todo
la mayoría de nuestras circunstancias son pruebas de parte de Dios, lo que hemos venido hablando. No obviando que algunas cosas son producidas por el enemigo. Pero lo que sí dejamos por asentado en este ser es que Dios prueba nuestra fe. Amén. Y no debemos dudar eso. Dios está probando nuestra fe. Antes nosotros de decir, ¡ay, es el diablo! No. Usted tiene que salir más que vencedor en esa prueba. La prueba no le puede impedir a usted que alabe a Dios. No, fortalézcase allí. Amén. Fortalézcase. Ahora, la prueba de nuestra fe debe producir un fruto. Esa prueba de esa fe debe producir un fruto. Lo que produce la prueba de nuestra fe es lo que nos va a ayudar a nosotros a fortalecernos, a contentarnos, a ver de otra manera esas circunstancias, esas tribulaciones. No es decir, no, yo no estoy pasando nada. No es declarar que no estás pasando. No, hermano, no. Si declaramos que no está pasando nada, estando sucediendo algo, estamos mintiendo. ¿En dónde está la gloria de Dios? ¿En dónde está manifestándose el poder de Dios? Si usted está pasando por un palo de fiebre de 52 grados centígrados Fahrenheit, ahí ya a un punto más de convulsión, y usted dice, no tengo nada. Sus familiares que van a decir, no, se sanó por la palabra que dijo, porque la palabra tiene poder. A diferencia que usted diga, Señor, tengo fiebre, sáname, Señor, basta tu mano sanadora. O que usted llegue a los 54 grados y usted pueda soportar ese palo de fiebre y no le dé una convulsión, no le dé nada, no se le queme ninguna neurona, y usted pueda soportar quizás 1, 2, 3 días con fiebre, y al tercer día venga Dios y le alivie, y usted en esa fiebre aún todavía clamaba a Dios, aún siguió fiel a Dios, aún le seguía orando a Dios, aún seguía alabando a Dios, hermano. Es duro, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad que sí? Pues la prueba de nuestra fe debe producir un fruto. No es pasar y sentarse a esperar que pase la tormenta. Ahí no hay resultados. Ahí hay cobardía y muchas cosas más que se pueden leer en esas actitudes cuando pasamos por alguna prueba o por alguna circunstancia. Santiago capítulo 1 versículo 3. Lo que produce la prueba de nuestra fe es lo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a contentarnos en nuestras tribulaciones. Santiago capítulo 1 versículo 3 dice allí en su Biblia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué produce? La prueba de tu fe. Cuando tú estás pasando por una prueba, tu fe. Ahora, ¿cuál es la fe? Mire, la fe no es declaro, decreto, prefijo, sufijo que va a suceder esto. No es nada de eso. Es lo que usted cree de Dios, lo que Dios le ha dicho a usted que va a suceder. El libro de Hebreos capítulo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si Dios le ha dicho a usted, yo te voy a ser fiel, yo te sostengo, yo te ayudo, hermano, así sea que se trasladen los montes al mar, usted confíe. Así sea que le caigan encima a usted confíe. No sé, Dios me dijo que me iba a guardar, me está cayendo encima, algo va a suceder. Yo voy a seguir confiando en Dios. Yo voy a seguir esperando que Dios va a hacer, porque Él me ha dicho a mí que yo voy a ser guardado por su palabra. Sino que se lo diga a Abraham cuando le pidió el sacrificio de su hijo.
y a través de él iban a salir mucho como las arenas del mar. Y lo llevó Abraham allá a las estrellas y le dijo, ¿puedes contar las estrellas? No, Señor. Bueno, aún más todavía va a ser la descendencia. Y el Señor le dice, dame a tu hijo. Su fe fue probada. ¿Qué dijo Abraham? No, Señor, pero si tú lo matas, ¿cómo? La prueba de su fe tuvo un fruto que fue paciencia. Eso lo vamos a estudiar dentro de poco. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, cuando estamos siendo probados en la fe, el fruto que produce debe ser paciencia. Así lo dice Santiago. El fruto que produce la prueba de la fe debe ser paciencia. Pero si es lo que yo no tengo nunca, no de esa paciencia, no de la paciencia maracucha, no de la paciencia humana. Amén. Entonces, pero ¿qué tipo de paciencia será entonces? Hay una paciencia que debemos nosotros buscar tener y que es la que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es un fruto de la prueba de la fe. Es un fruto de la prueba de la fe. Así es que se van desarrollando algunos atributos espirituales en nuestras vidas. Hay atributos en nuestras vidas de parte de Dios que se van a ir desarrollando, que vamos a ir madurando espiritualmente, hermano. Comparemos de lo que les estoy diciendo un poco con el mundo secular. Usted, para poder ser médico, usted tiene que estudiarlo, ¿verdad que sí? Capacitarse. Usted tiene que estudiar y hondar muchas partes del cuerpo humano. Incluso hay mucha rama en la medicina: pediatría, oftalmología, medicina general, oncología. Hay muchas ramas, pero difícilmente hay un médico que pueda ver todas las ramas. Esto es muy poco visto. Aunque medicina general, bueno, hasta un punto llega. Hay un punto donde él puede examinarle el ojo, pero lo va a mandar el especialista. No, hasta allá no conozco. Yo conozco hasta aquí. El oído, hasta allá no conozco. La nariz, vaya al otorrino, porque hasta allá no conozco. Aún siendo medicina general. Pero ahora en la parte espiritual, el Espíritu de Dios tiene la facultad de desarrollar en nosotros todas las áreas espirituales. Mire, y la palabra del Señor dice que en Él está completo. Cuando nosotros estamos en Cristo, estamos completos, debemos estar completos. Debemos trabajar cada día para completar la fase de hijo de Dios en nosotros, a la estatura de un varón perfecto. Entonces a veces caemos y flaqueamos porque hay una fase no completada. Hay en nosotros desánimos en algunas oportunidades y somos vencidos por cosas muy pequeñas en el Evangelio, porque todavía no nos hemos desarrollado bien en la parte del Evangelio, en la parte espiritual. El apóstol Pablo le decía a los corintios: miren, vengan acá, ustedes tienen tanto tiempo en el Evangelio y debiendo de ser maestros, ustedes tienen necesidad todavía de que se les dé leche. Y hay veces que estamos en el Evangelio y creemos que solamente es oír que Dios manifieste sus milagros en nuestras vidas, que Dios nos haga sentir su presencia, le cantamos, le aplaudimos y para la casa. Ayunamos, oramos, vigilamos y otra vez para la casa. El Evangelio no radica únicamente en las cosas que hacemos para Dios. El Evangelio radica en una fusión, en un completamiento de una vida consagrada a Dios, para que Dios nos complete a nosotros como seres humanos llenos del Espíritu Santo, y que todas esas áreas estén maduras en nuestras vidas.
Dice la palabra del Señor, para que seáis capaces y enteramente preparados para toda buena obra. Hermano, debe haber una preparación en el Evangelio también. Hermano, hermana, dedíquese a estudiar las Escrituras. Dedíquese a leer la palabra de Dios. Vuélvase, hermano, como aquellos hombres que leían las leyes. Marcos fue uno de los hombres que se dedicó a estudiar para ver si lo que a él le decían era cierto. Entonces, sí, el Espíritu Santo nos da, el Espíritu Santo transmite el conocimiento, pero el Espíritu Santo te motiva a ti a prepararte, te capacita, y tú tienes que mantener esa capacitación en tu vida. Amén. Ahora en el mundo yo hablaba mal, en el Evangelio debo hablar bien. Amén. En el mundo pensaba mal, en el Evangelio debo pensar bien. En el mundo caminaba mal, en el Evangelio debo caminar bien. Y así sucesivamente debe haber una capacitación y una preparación. Así como lo es en todas las áreas. La fe es probada. Y cuando nuestra fe es probada, produce fruto. Cuando salimos victoriosos debe producir un fruto. Y ese fruto es del que venimos hablando, la paciencia. Pero ¿cuál paciencia? Vamos a ahondar un poco acá. Hay una paciencia que nosotros debemos buscar. Esa paciencia la tuvo Dios. Esa paciencia la tuvo Jesucristo. Bueno, corrijo, porque hablo como en término pasado. La tiene Dios, la tiene Jesucristo. Ahora sí, en término pasado, la tuvo Pablo, la tuvieron los apóstoles, la tuvieron los profetas, la tuvieron los patriarcas, porque ellos pudieron desarrollar ese fruto. Su vida consagrada, su vida espiritual, pudo gestar ese fruto allí, pudo producir ese fruto. De manera que cuando ese fruto es producido, la prueba de nuestra fe es probada y produce el fruto de la paciencia, nosotros vamos a empezar a ver las pruebas como algo de gozo. ¿Será que eso produce gozo en las pruebas? Sí, hermano, Santiago lo dice. El fruto de vuestra fe produce paciencia. Y en la paciencia nos podemos gozar en la prueba. Capacitados en la paciencia nos podemos gozar en la prueba. Ahora, ¿cuál es esa paciencia? Conozcamos un poco acerca de esa paciencia, editando la palabra paciencia y hablando un poco de su significado. Amén. Ahora, buscando en uno de los diccionarios, la palabra paciencia tiene como principal significado calma o tranquilidad para esperar. ¿Verdad que sí? Calma o tranquilidad para esperar. Esta definición nos arroja una información de estar tranquilo mientras esperamos algo o mientras que pase algo. Cuando pasa una prueba, ¿usted se sienta a esperar que pase la prueba? Cuando pasa una adversidad, usted se arropa bien abajo la sábana y se va esperando que pase rápido. Cierra los ojos, no estoy viendo nada, no estoy viendo nada, no estoy viendo un espíritu, no estoy viendo enfermedades, no tengo nada. Esa es la paciencia de la que habla Santiago, que nos ayuda a esperar, a sentarnos y que pase lo que está sucediendo en algún momento, a esperar algo mientras que pase un peligro inminente. Pues esta no es la paciencia que habla Santiago, no.
Esto nos podría causar, al contrario, desespero. La paciencia es ciencia al que espera. La verdadera paciencia, hermano, cuando nosotros producimos ese fruto, mire, va a ser nutrido nuestro espíritu. Y nos va a dar a nosotros una facultad de ver las pruebas, como vengo diciendo, de una manera diferente a como nosotros la hemos venido viendo. Hablemos de un segundo significado de la palabra paciencia y es capacidad de sufrir y tolerar una desgracia. Esta es una definición del significado de la palabra paciencia. Miren la diferencia. Capacidad de sufrir y tolerar una desgracia. Y capacidad de tolerar una desgracia. Adherirse a lo que está sucediendo produce fortaleza, produce confianza y produce valentía. Una persona que tiene esta paciencia de la que habla Santiago es la persona que tiene la capacidad de soportar todo lo que venga. Mire, no está pensando cuándo termina, porque cuando usted y yo estamos pensando cuándo terminará algo, eso produce impaciencia. Como cuándo terminará el hermano la prédica, a qué hora termina el culto, y es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello, ¿verdad que sí? Y eso produce adentro impaciencia. ¿Y cuál es el fruto de esa impaciencia? Le desenfoca a usted de lo que está sucediendo alrededor. Usted está su cuerpo ahí, pero su espíritu no está allí. Usted no está captando nada. Usted no está prestando atención en nada. El fruto es desinterés, ignorancia. Y pare de contar y usted va a perder el tiempo, porque está su cuerpo ahí, pero su espíritu está en otro lugar. La verdadera paciencia de la que habla Santiago está hablando de un carácter que tiene la capacidad de soportar lo que está sucediendo. Tiene una capacidad de sufrir y tolerar. Y tiene una capacidad de aceptar que lo que le está sucediendo es necesario para su crecimiento. ¿Verdad que sí? Hermano, cuando usted sabe que su cuerpo tiene que alimentarse y lleva varios días sin comer, y usted tiene que obligar su cuerpo a alimentarse. ¿Por qué? ¿Por qué obliga a su cuerpo a alimentarse? Porque si no se enferma. Cuando su cuerpo se alimenta y acaba de alimentarse, el cuerpo es nutrido, el cuerpo es fortalecido, el cuerpo recobra sus defensas, el cuerpo recobra todas sus vitaminas. Ahora, cuando usted es probado en su fe y usted no está pensando cuándo acabará, cuándo terminará, ¿cuándo pasará esto? Dios mío, ¿por qué permitiste esto en mi vida? Estamos perdiendo, hermano. Obvio, cada proceso es duro y ¿quién no quiere que pase rápido? Pero aprendemos a través de la palabra del Señor que la verdadera paciencia, este carácter, solamente es otorgado a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es desarrollado a través de la madurez espiritual.
Hermano, que usted sepa que no tenga nada en su casa, pero que usted diga hasta que Dios quiera. Y no abre la nevera, ay Dios mío, no aparece el pollo, yo te lo pedí, Señor. Abre la alacena y no hay harina, y Señor, yo te la pedí. Y no llega el agua, y no llega la luz. Ay Dios mío, ¿qué produce eso? Esa es la paciencia que se sienta a esperar cuándo va a venir la solución. Y esa no es buena, esa es la humana. Tenemos que suplantarla por la paciencia de aquel que tiene capacidad de soportar, aquel que tiene la capacidad de sufrir, aquel que tiene la capacidad de tolerar. No importa, yo no nací con la luz, yo no nací con el agua, yo no nací con el pollo, yo no nací con la harina. Con tal y que yo tenga la presencia del Señor, todo está bien, todo es mejor. Hay una gran diferencia. Y es allí donde dice Pablo, he aprendido a contentarme. ¡Wow! De lo que habla Santiago, paciencia, madurez espiritual. Yo cuando era niño pensaba como niño. Así piensan los niños. Los niños dependen 100% de sus padres. Cuando el niño es quitado de su alimento, comienza a llorar. Inocentemente no razona que no solamente es el único medio de alimentación. Hermano, y nosotros cuando tenemos buen ingreso económico, no es el mejor momento para alabar a Dios. Es el momento más crucial y en el que más nos podemos apartar, porque creemos que todo es abundancia y estar en Dios es únicamente, esa es la felicidad cuando tienes dinero en el bolsillo. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la circunstancia y pasa un día, 2 días, una semana y el Señor te pone a comer maná el lunes, maná el martes, maná el miércoles, maná el jueves, maná una semana, 2, 3 semanas, hacemos lo que hace el pueblo de Israel, que renegó de la ayuda de Dios, porque no tuvo paciencia, no toleró, no soportó, no pudo asimilar que era necesario. Hermano, Santiago nos habla de una manera muy especial a cada uno de nosotros, y que nosotros debemos ayudar a nuestras almas a desarrollar ese carácter. ¿Por qué? Mire, las pruebas nunca van a faltar. Ejemplo, si saliera el gobierno hoy día y dijera, vamos a tener 3 meses sin luz, ¿qué es lo primero que haría usted? Vamos a tener 3 meses sin electricidad, sin gasolina, sin electricidad. ¿Qué es lo primero que haría usted? A buscar provisiones, ¿verdad que sí? Hielo. Algunos comprarían unas plantas eléctricas, algunos, bueno, hasta donde le alcance. Pero va a correr a prepararse, a abastecerse de algunas cosas hasta que le dure lo que necesita de electricidad. Ahora, si el Señor le dice a usted hoy día que se prepare, que vienen muchas pruebas, ¿qué haría usted? A ver, ¿qué escogería usted tener en su vida para prepararse ahora que el Señor le dice que vienen muchas pruebas? Esto es un ejemplo, no tenga miedo, no soy profeta. Orar, ajá. ¿Cómo? Orar y ayunar. A ver, ¿quién más? ¿Qué haría si el Señor le dice a usted que vienen muchas pruebas? Paciencia, hermano. ¿De qué le sirve el ayuno y la oración si no tiene paciencia? ¿De qué le sirve a usted venir a la iglesia? ¿De qué le sirve? ¿De qué nos sirven todas las cosas si no tenemos paciencia en la prueba?
No vamos a aguantar la prueba sin la paciencia, porque la prueba de nuestra fe es paciencia. Entonces, imagínese usted pasando una prueba orando sin paciencia. A ver, ¿cómo oraría un impaciente? Señor, ¿qué te pasa? Yo soy tu hijo y me tienes pasando aceite, Señor. ¿Qué pasa? Yo reclamo mis bendiciones, Señor. Ya está bueno ya. Yo soy tu hijo. ¿O no? No. Yo renuncio a todas esas cosas. Yo decreto prosperidad en mi vida. Yo decreto abundancia. Imagínese usted. Pregúntele a aquel que le rogó más de 3 veces al Señor por su dolor en el estómago. Y el Señor le dijo: déjame decirte algo, bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona ahí en tu debilidad. ¿Y qué tuvo que hacer él? Aprender paciencia. Está bien, soporto. Cada vez que venga, imagínense al apóstol orando con el dolor de estómago. ¿O no oró con el dolor de estómago? Imagínenselo predicando a la gente con dolor de estómago. ¿O no predicó con dolor de estómago? En un barco, quizás le daban latigazos con dolor de estómago, pero no, y nosotros queremos 5 estrellas, que no pasemos nada, que no nos suceda nada. Vámonos 3 metros bajo tierra y no nos va a pasar nada. Ahí no le va a doler nada. Pero mientras que estemos en este cuerpo y queramos entrar en el reino de los cielos, es necesario que pasemos por muchas pruebas y muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. A su nombre. Y al reino de los cielos no vamos a entrar si no tenemos paciencia, porque hay que soportar, hermano. Santiago capítulo 5, versículo 10. Hay que soportar. Y la verdadera paciencia es el que soporta. La verdadera paciencia es aquel que tolera, aquel que tiene la capacidad de sufrir. Eso es lo que no me gusta de los evangélicos. El sufrimiento. No de ese sufrimiento. No de ese sufrimiento. Santiago capítulo 5, versículo 10, cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. ¿Quiénes dice su Biblia? A los profetas que hablaron en nombre del Señor. Hermanos, tomad como ejemplo, ¿de qué dice su Biblia? De aflicción y de paciencia. Adoptemos la paciencia. Busquemos esa paciencia. Amén. Los profetas tuvieron una paciencia que era la capacitada, hermano, la adecuada para soportar todo lo que sobrevino a su vida. Ellos todo lo sufrieron. Ellos todo lo soportaron. Ellos, al contrario, aquellos que querían hacerle mal, ellos se gozaban porque Dios los guardaba. Ellos tuvieron una capacidad de soportar los sufrimientos con una madurez espiritual tremenda. Y esto es producto de la paciencia, hermano. Este es el fruto de la paciencia. Aquel que aún pasando por su prueba, usted lo ve como si no estuviese pasando nada. Aquel que está en necesidad y usted lo ve en su vida espiritual, nada se le interrumpe, nada se le interfiere, no congela su vida espiritual, no paraliza nada,
no llega tarde en nada, todo lo cumple, hermano. Esta es la persona que tiene su vida espiritual fortalecida. Esta es la persona que en su vida espiritual está produciendo los frutos necesarios para mantenerse fiel para Dios. Y es necesario, hermano, que esto también se visualice en nuestra vida espiritual, no solamente en los milagros, no solamente que Dios supla. Santiago capítulo 5, versículo 11. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Al ojo humano esto es una locura. ¿Cómo van a ser bienaventurados los que sufren? Pues Santiago lo dice. ¿Por qué? Porque uno de los sinónimos de la paciencia uno de los sinónimos del sufrimiento es paciencia. El que sufre es aquel que ha desarrollado su capacidad de paciencia al nivel espiritual. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de quién dice su Biblia? ¿La paciencia de quién? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Acaso Jesucristo dijo, crucifíquenme de una vez, ya quiero pasar esto? Señor, oh Padre, una sola vez pasa de mí esta copa. En su humana debilidad pidió a Dios. Igual Job. Pero cuando ellos entendieron la prueba, ellos adoptaron la paciencia que se requería. Job, vemos el nivel de la paciencia de la que habla Santiago con las palabras cuando dijo, aunque Él me matare, en Él yo esperaré. Jesucristo, si quieres pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Pero el hombre en su paciencia dice, quita de mí, Señor, esta prueba. Esto no es mío. No, yo renuncio a esto. ¿Verdad? El hombre que dice, Señor, si me tocó, pero no te apartes de mí, Señor. Me tocó, Señor, pero yo no pierda mi salvación. Me tocó, lo único que te pido es que me fortalezcas para yo no renegar de ti en esta prueba, Señor. Que nunca se aparte Dios de nosotros, hermano, en lo que nosotros estemos pasando. Porque todas las cosas en esta vida son circunstanciales, todas son temporales, todas las cosas son necesarias para la vida de cada uno de nosotros. Dios no permite nada en nosotros por casualidad y nada sucede por casualidad en nosotros. Nada se le escapa a Dios de sus manos. Cuando Dios nos arroja una cama es porque es necesario. Cuando Dios nos levanta es porque es necesario. Cuando Dios nos hace pasar por necesidades materiales es necesario. Cuando Dios nos da abundancia es necesario. Cuando Dios nos lleva es necesario. Cuando nos trae es necesario. No se le escapa nada a Dios. Santiago capítulo 5 versículo 11, allí dice la palabra del Señor. Hermano, esos hombres tuvieron vituperios, tuvieron pérdidas. Esas personas vivieron experiencias de soledad. Esas personas, quizás Job, allá en su intimidad, lleno de llagas de los pies hasta la cabeza, sus hijos muertos. Yo me imagino que él no hallaba por qué sufrir, si por la lepra que había invadido su cuerpo, lo que le producía el dolor de sus llagas, o porque todos sus hijos habían muerto en todo un día, o porque había quedado sin nada, o porque la mujer que tenía solamente lo que hacía era señalarlo. Este hombre no cayó en depresión, al contrario, puso su confianza en Dios, puso su causa en Dios,
recostó en Dios todas sus cargas y todas sus ansiedades. ¿Y sabe cuándo vino la sanidad a su vida? En el momento que él menos esperaba. Así obra la paciencia. No espera cuándo va a llegar. No está pendiente cuándo va a venir la calma, porque la calma la he encontrado con tener paciencia. Al contrario, es locura quizás lo que yo voy a decir, pero es lo que nos enseña la palabra del Señor, que el hombre sienta placer ver el poder de Dios en su proceso, ver la mano de Dios cómo se mueve en medio de sus circunstancias. Hermano, aquellos hombres se gozaban porque la mano de Dios se movía, la mano de Dios estaba allí en su proceso, en sus circunstancias. Elías, cuando había hambruna en Israel, ¿usted cree que él sufrió? ¿Qué va a sufrir, hermano, si comió carnita? No, hermano. La mano de Dios estaba allí. Hermano, la mano de Dios se mueve. La mano de Dios se manifiesta, hermano. Pero la vamos a ver ¿cuándo? La vamos a reconocer ¿cuándo? Cuando nosotros produzcamos ese fruto en la prueba. La paciencia. Lucas capítulo 18. La paciencia, en pocas palabras, es la capacidad de soportar los sufrimientos. Lucas capítulo 18, cuando usted lo tenga puede decir amén. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 5. ¿Ya lo tiene? Dice así. También le refirió una parábola. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de contigo me agote. ¿Qué dice su Biblia? ¿Sí está notando el tipo de paciencia que tenía este juez, que ni temía a hombre ni a Dios? Se no podía esperar. Este hombre le molestaba cuando alguien le llegara de continuo pidiendo algo. ¿Ok? Versículo 6. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermano, nosotros necesitamos entender que hay una diferencia de la impaciencia a la paciencia. Muchas veces la paciencia que nosotros llamamos es impaciencia. No esperamos, queremos que las cosas pasen rápido. Queremos que las cosas se quiten de nuestras vidas. Y en realidad el verdadero significado de la paciencia es todo lo contrario a lo que nosotros hemos creído. No es esperar, no es sentarse a aguardar que pase algo. No, es soportar, es tener la capacidad de sufrir y degustar lo que tú estás viviendo y esperar que se manifieste el poder de Dios. El libro de Mateo capítulo 18.
Mateo capítulo 18, versículo 28 y 29 dice: cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice: pero saliendo de aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Acá está hablando del tipo de paciencia del que habla Santiago. Aquel deudor le decía a su acreedor: espérame que yo te consiga el dinero, soporta un poco más la deuda, soporta un poco más que yo te deba. Esto es tener paciencia, soportar, tolerar algo. Obvio, hasta esperar que Dios se manifieste, esperar hasta que Dios... Nosotros no podemos malinterpretar esta paciencia de la que estamos hablando en cuanto al pecado. No podemos nosotros, vemos a alguien que está haciendo algo malo, ay, yo tolero, yo tengo paciencia, yo lo sufro, me está engañando, yo sufro, voy a esperar que Dios... No, usted tiene que estorbar. ¿Sí me estoy explicando? Usted tiene que corregir. Allí no se debe aplicar esa paciencia. Santiago habla del fruto de la fe, es la paciencia, pero es necesario para que nosotros veamos la prueba de una manera muy diferente, nos podamos gozar en la prueba, podamos ver el poder de Dios en la prueba, en la dificultad, pero no está refiriéndose a tolerar cosas que no debemos tolerar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, esta misma paciencia de la que habla Santiago, esa paciencia es uno de los atributos de Dios. El libro de Romanos capítulo 3, vaya por favor. Romanos capítulo 3. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Romanos capítulo 3. Versículo 25, Romanos 3:25 dice así la palabra de Dios: ¿sí está conmigo? Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, refiriéndose a Jesucristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, este es Dios. Dios en su paciencia, ¿verdad?, toleró. En su paciencia Él no dio juicio, porque no nos pagó conforme a nuestras iniquidades, sino antes envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Él no tomó en cuenta los pecados de la humanidad. Ahora, esta misma paciencia que Dios posee es la que nosotros debemos tener también en la prueba y aún en cuanto al pecado, pero de esta forma. Nosotros no podemos estar señalando a las personas por sus pecados. No podemos estar recordándole lo malo que hicieron. Mire, si usted perdonó a alguien y esa persona no está haciendo más lo que hizo, usted tiene que soportar cada vez que a su mente traiga el enemigo lo malo que hizo esa persona, y usted no tiene que estar recordándoselo a la otra. Tiene que tener paciencia, soportar, porque en algún momento viene algún recuerdo, en algún momento viene algún acontecimiento, y nosotros debemos de poner en prueba en ese momento la paciencia, así como Dios hizo. Él pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos capítulo 9. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Versículo 22.
¿Ya lo tiene? Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué hizo Dios? Soportó en su paciencia los vasos de ira. Ahora, ¿a cuántos vasos de ira de esos se nos viene a la mente en esta oportunidad? Faraón, uno de ellos, lo soportó. Nabucodonosor lo soportó. Él tenía como borrarlo de la faz de la tierra. Pero ¿qué hizo? En su paciencia lo enseñó. Aunque le falló a Dios, y Nabucodonosor dijo, yo tengo esto por mí, por mí, por mí. Dios en su paciencia soportó la conducta de él y lo redujo a un siervo y lo puso a que se convirtiera en un animal. Y después de eso, él reconociera que de Dios era el poder, que de Dios era la autoridad. Entonces, Dios, para enseñar y para tratar con la persona pecadora es la paciencia. Nosotros tenemos que capacitarnos en esa área, desarrollar en nosotros la paciencia. Porque imagínense usted, vamos a predicarle a alguien y esa persona lo primero que hace es recordarnos a nosotros lo que nosotros éramos. Y venimos nosotros, nos enojamos y decimos, no, porque tú esto, no, tú esto. Y en vez de predicarle terminamos peleando. ¿Hubieron hombres que pelearon con Dios? Sí, Faraón peleó con Dios. ¿En qué momento? Cuando Dios le dio la vara a Moisés para que convirtiera esa vara en todo. Y los magos, los astrólogos del Faraón hacían lo mismo que hacía Moisés. Contendió Faraón con Dios. ¿Y qué hizo Dios? En su paciencia, tranquilo, yo te voy a usar para mostrar en mí mi poder. Y Dios endureció más su corazón. Ahora la paciencia es necesaria, pero es un fruto y es indispensable en nuestras vidas. Segunda de Timoteo capítulo 2. ¿Sabe también quién tuvo esta paciencia? Vamos a leer aquí. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 8 y 9. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 8 y 9. Vamos a leer acá quién también tuvo esta paciencia. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones. ¿Sí va conmigo? A prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con la gloria eterna. Jesucristo, Él fue anunciado con anticipación en el libro de Isaías capítulo 53, que Él venía a sufrir, Él venía a soportar, Él venía a pasar por alto también, Él venía a tolerar, hermano. Cuando aquella mujer que estaba llorando y secaba sus pies, lavaba sus pies con sus lágrimas y lo ungió con el perfume, los fariseos y los escribas no tenían paciencia y dijeron, si este hombre fuera profeta, supiera que esta mujer que está tocándole los pies y le está ungiendo, supiera que esta mujer es pecadora. Pero ellos no sabían que Jesucristo, Él había desarrollado la paciencia. Él dejó que esa mujer pecadora se acercara y en su paciencia perdonar sus pecados, hacer que ella se acercara y Él tener misericordia de ella, hacer la obra de Dios en esta mujer.
así como la hizo en muchos, y así como el Padre la está haciendo en cada uno de nosotros a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios no oye al pecador, pero si alguno se acerca a Él y se arrepiente de sus malos caminos y busca convertirse al Dios de la gloria, Dios tendrá de él misericordia. En su paciencia, en su amor, en su misericordia, Él nos perdona. A su nombre. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6 del versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 4. Dice acá: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. ¿Sí dice así su Biblia? En muchas paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelos, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra, por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocido, pero bien conocido, como moribundo, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Y esto por qué? Porque abundaban en paciencia. ¿Cuál paciencia? Capacidad de soportar, capacidad de tolerar. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 2 dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia es importante aplicarla en los hermanos. Es importante aplicarla con los hijos. Es importante aplicarla con la esposa, con el esposo. ¿Por qué? Porque allí estamos nosotros tolerando. No podemos ser intolerantes, ¿no? Debemos ser tolerantes. No podemos ser intolerantes, que no le dejamos pasar una cuando se le quema el arroz. No dejamos pasar una cuando no nos hacen la comida que no nos gusta. No dejamos pasar una cuando... No, hermano, eso no es ocasión de que haya un ring de pelea en la casa. No importa, hermano. Nosotros debemos tolerar, amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Llenémonos de esa paciencia, de esa virtud especial que nos va a ayudar a soportar las pruebas y a soportarnos los unos a los otros. Amén. Gálatas capítulo 5. Ya vamos a terminar. Gálatas capítulo 5, versículo 22, cuando usted lo tenga, puede decir amén. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ahora, si tú hablas en lengua y no tienes paciencia, ay, no es las lenguas producidas por el Espíritu. Es necesario que nosotros entendamos que este es un fruto del Espíritu. Amén. Es algo indispensable. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vaya por favor, después de Filipenses. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de
paciencia. Quite el Salmo 91 de su casa y enmarque la palabra paciencia. ¿Verdad que sí? Porque es la primera que perdemos. Es lo último que debemos perder nosotros. Porque si no hay paciencia, no está el Espíritu Santo. Si no hay paciencia, no vamos a ser salvos. Si no hay paciencia, en vano fue invocado el nombre de Jesús en nuestras vidas. Ahora, la paciencia no la vamos a necesitar en la quinta paila del infierno. Ahí no vamos a ser librados de nada. Dice la Biblia que iba a haber un fuego que va a arder eternamente y para siempre. No le crea a los católicos que en el purgatorio, no, que son nada más unos añitos en el infierno. No, hermano. O una eternidad de gozo en el Señor o una eternidad en el sufrimiento. Y por falta de buscar estas cosas es que el hombre perece. El hombre perece porque le falta conocimiento. Y el conocimiento no envanece, al contrario, nos enriquece, nos ayuda a comprender qué es lo que nosotros necesitamos. Amén. Segunda de Tesalonicenses, vaya por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 5. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Dice: el Señor encamine en vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia. Dígale al hermano que está a su lado que el Señor encamine tu corazón a la paciencia de Cristo. Dígaselo. Que el Señor encamine tu corazón a la paciencia de Cristo. Primera de Timoteo capítulo 6, con ese terminamos. Póngase sobre sus pies. Gracias por tenerme paciencia. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Es necesario o no la paciencia? Indispensable. Indispensable, como lo es el Espíritu Santo. Así que busquémosla, anhelémosla, que se desarrolle en nuestras vidas la capacidad de soportar, la capacidad de aguantar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que tenemos esta virtud, este fruto? Cuando usted está sumergido en una prueba y usted en vez de llorar, usted alaba a Dios. ¿Cuándo se dará cuenta usted que ya ha madurado? Cuando usted ve que hay olas a la derecha, vientos a la izquierda, los montes se caen adelante y los collados se derrumban atrás, pero usted sigue confiando en Dios porque Él le ha prometido que le va a guardar. Sigue caminando, sigue orando, sigue congregándose, sigue predicando la palabra. Usted está lleno de la paciencia de Dios. Dios quiere llenarle de su paciencia. Alaba al Señor. Exalta al Señor en la prueba. Exalta al Señor en la angustia. Y allí nos vamos a dar cuenta de su amor, de su misericordia, y que no hay carga que Dios no ponga en el hombre que tú no puedas sobrellevar. Te gozarás de las pruebas, te reirás de las circunstancias, le darás gloria a Dios por lo que estás pasando, porque la palabra del Señor dice que todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Levante su mano y diga: mis pruebas me ayudarán a bien. Mis pruebas me ayudarán a bien. Me gozaré en las pruebas.
para la gloria de Dios. Padre nuestro, Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a alcanzar este fruto. Ayúdanos, Señor, a desarrollar en nosotros este fruto de la paciencia. Oh Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, que las pruebas, Señor, no nos desesperen. Que las angustias, Señor, no nos desactiven de nuestra comunión contigo. Que sigamos orando, sigamos buscándote, sigamos confiando, porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú conoces nuestras necesidades. Tú sabes, Señor, de qué estamos faltos cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, fortalécenos, Padre amado. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a ese Dios de la gloria. Gracias a ese Dios de la gloria que nos ha permitido reunirnos una vez más. Muchas gracias por su paciencia, por permitirme 24 minutos más de lo acostumbrado. Gracias también a los que están conectados en esta mañana, que el Señor les bendiga. Y vamos a orar para que el Señor nos lleve con bien a nuestros hogares, recordándole que el martes hay culto de oración, el jueves hay culto de damas y culto de caballeros, el sábado culto dirigido por los jóvenes y el domingo, si Jesucristo no ha venido, seguimos en la escuela dominical. Amén. Entonces vamos a orar dándole gracias al Señor para que nos lleve a nuestro hogar. Padre nuestro, le damos gracias en esta mañana, Señor, por tu misericordia. Gracias por habernos permitido, Señor de la gloria, reunirnos en tu presencia en esta mañana. Padre, bendice a cada uno de los que estuvieron conectados, Señor. Bendice a cada uno de los que están a través de las redes. Tú conoces su situación, tú conoces su prueba. Fortaléceles espiritualmente en el nombre de Jesús. También a cada uno de los hermanos que están acá, Señor, que cada oración, que cada petición que hayamos puesto delante de ti, tú la puedas, Señor, manifestar a tu tiempo. Guárdanos